pongo a grabar. No sé si alguien antes de arrancar tiene alguna consulta o algo que quiera comentar de las clases pasadas. ¿No? De mi parte no, estuve mirando los videos y quedaron bastante claros. Bueno, qué bueno, porque estábamos confundidos ahí en los videos. Nos adelantamos una clase, pero Sí, estuve mirando eso. está muy bien. La fuente de la clase pasada que no arrancaba, que cuando poníamos el probador de fuentes como que destellaba y se apagaba, hoy la desarmamos esta mañana, hicimos un video a la mañana, y tiene unos capacitores hinchados, tiene unos cuantos capacitores hinchados, y es probable que no encienda por eso. Así que quizás el viernes a la mañana íbamos a utilizar un ratito de la clase como para mirarla y ver si venía por ahí, por ese lugar o por otro lado, ¿no? Así que bueno, eso por ese lugar. Bueno, vamos a completar un poco esta cuestión de fuente. Nosotros, esperen que comparto el documento, así trabajamos con esto. Y esto ayuda bastante. ¿Se visualiza ahí el documento? Sí. Otra cosa que podríamos hacer es continuar el otro. ¿Les parece mejor que arrancar uno nuevo? Como usted quiera, profe. Sí, no Para hay mí problema. es indistinto. Yo porque en el otro ya teníamos la definición de fuente, o si no la armamos de vuelta. La armamos de vuelta. No, así, Pablo. Como quiera. Bueno, Porque ya es seguido. listo, abrimos ese documento. Entonces ponemos acá no guardar. Vamos a abrirlo acá. Vamos a ir. Turno noche. Acá. Te la compliqué, Pablo. No. Para nada. Central nos complicó el otro día, pero este no. Para nada. Bueno. Le damos honor al canalla. Pero bueno. No hablamos de fútbol en las clases, la verdad que. No. Bueno, nosotros ya habíamos definido un poco el tema de las funciones que va a tener la fuente de alimentación, y vimos también que además de llamarse fuente de alimentación, algunos la pueden llamar fuente de poder o PSU, que es este acrónimo en inglés de Power Supply Unit o unidad de fuente de poder o como quieran ponerle. Y es esta caja metálica que tiene un montón de cables, ¿sí? O sea, yo eso es como que lo tengo que tener medianamente en la cabeza para poder como para poder ir trabajando con esas cosas. Lo otro que tenemos que ver es el tema de, además de la función que va a tener, con qué conectores yo me voy a encontrar en una fuente de alimentación, y voy a empezar a ver que estos conectores son estándares, y una fuente que no es tan nueva, qué sé yo, quizás una fuente de 2014, es compatible con una máquina actual, porque los conectores son exactamente los mismos, ¿sí? Es decir, yo tengo una fuente cualquiera, esta por ejemplo, ¿sí? Yo tengo que imaginarme esta caja metálica con estos cables. Y estos conectores son los que vamos a utilizar, y vamos a tener que empezar a ponerle nombre para saber qué es lo que conectan y qué diferencias podríamos llegar a encontrar entre unos y otros. Eso es lo primero que vamos a trabajar hoy. Entonces, vamos por parte. Fíjense lo siguiente. Si nosotros ponemos conectores, vamos a encontrarnos varios. Vamos a encontrarnos primero con el conector que le da nombre a el tipo de fuentes actuales. Hace muchos años, en un reino como muy lejano, existían fuentes que se denominaban fuentes AT. Las fuentes AT tenían una característica similar a esta. ¿Por qué digo similar? Y porque estas fuentes, fíjense que eran una caja metálica
con un cacho de cables. El que ponga caja metálica con cacho de cable en el examen no va a estar aprobado, pero en realidad es eso, ¿no? Es una caja metálica con un cacho de cables. Sí, acá tengo la caja metálica y acá tengo el cacho de cables. El tema es que fíjense que este tipo de fuentes, por un lado tenían un botón de punto. ¿Qué será este botón de punto? Y era el botón que utilizamos para encender una luz, por ejemplo. Para un lado está encendido y para el otro lado está apagado. Utilizaban ese tipo de encendido o ese tipo de botón. Y después, fíjense que acá tenemos como una comparativa, por así decirlo. Si yo lo miro así medio dormido a las 7 de la mañana y las dos fuentes parecen como parecidas, ¿sí? De hecho son parecidas. Caja metálica, cacho de cables. Es una fuente, listo, me quedo tranquilo. Ahora lo cierto es que utilizaban otro tipo de conectores. Yo no tenía que confundirme en el orden de los conectores porque si no quemaba el mother. Tengo acá el botón de punto de encendido. Y estas eran las fuentes que se utilizaban antiguamente. Ya hace muchos, muchos años que esto no se utiliza más. Y se dio paso a las fuentes ATX, que son las que vamos a utilizar hoy en día. La fuente, como va a tener muchos conectores en este cacho de cable que le estamos llamando, vamos a encontrar que en ese, digamos, en ese manojo de cables van a haber un montón de conectores, pero siempre va a haber uno que va a resaltar o va a sobresalir por sobre los demás, ¿sí? Fíjense que si yo miro acá, estos parecieran ser más chicos y acá tengo uno como que es más grande. En la imagen anterior tengo todos estos que son más chicos. Este por ahí es un poco más grande, pero este es el más grande de todos. Ese conector más grande de todos es el que vamos a conocer justamente como conector ATX y hoy en día van a ser de 24 pines. ¿Qué quiere decir? Que si yo cuento la cantidad que tengo, fíjense ustedes, los pueden ubicar acá, ¿cuál podría llegar a ser el ATX? ¿Se visualiza? Alguien está escribiendo al chat, ya lo voy a abrir. Bueno, Gabriel lo visualizó. 24. ¿Y pero cuál es? ¿Cómo me lo podrían indicar? Y es el más grande, ¿no? Ven que, digamos, esto No que sé tengo si mano acá. derecha o mano izquierda. Ah, yo tampoco. Pero coincidimos todos que este sería el conector de 24 pines. Si ustedes se fijan, es Sí, el más sí. largo de todos, ¿sí? Este es más chiquito, este es más chiquito, ¿sí? Este es más chiquito. Y el más grande de todos va a ser el conector de 24 pines. A ver, es una pregunta obvia, pero se va a llamar justamente de 24 pines porque si yo contara la cantidad de conectores que tiene, justamente van a ser 24. Y se hace referencia a este número porque antiguamente, o el primer estándar del ATX, era un conector ATX de 20 pines. Fíjense cómo se busca siempre la retrocompatibilidad, es decir, que sea compatible hacia atrás, que los conectores de 24 puede sacarse el módulo de 4, ven que acabo de sacar un módulo de 4, y lo podría llegar a convertir en un módulo de 20 para un equipo más antiguo. Es decir, un equipo más antiguo se podría conectar acá sin ningún tipo de inconvenientes. Y si no, lo vuelvo a armar y tengo los 24 pines del conector ATX. Bien, este es uno que tenemos que prestar atención porque nos va a permitir hacer varias cosas. De hecho, en la práctica pasada, ¿qué nos permitía este conector cuando conectaba el cable verde y el cable negro? Hacer el puente. Nos permitía hacer un puente, el puente cerraba el circuito y el circuito hacía el wake up, ¿sí? Hacía el wake up para que la máquina, en realidad, para que la máquina no, para que la fuente en este caso funcione y al menos girara el ventilador, ¿sí? Entonces, este sería como el conector principal de la fuente de alimentación. Bueno, no es el único. Vamos a encontrarnos también con un conector que se denomina alimentación directa al CPU. Cuando hablo del CPU, ¿de quién estoy hablando? Del microprocesador. Sí, exactamente. Acá estamos hablando siempre que digamos CPU, vamos a estar hablando del microprocesador. Ahora bien, este conector, que si yo lo miro,
en formato es parecido. ¿Ven que son como parecidos los conectores? Es bastante parecido al ATX de 24 pines, pero solamente tiene 4. ¿Alguien se podría confundir con este conector de 4 si lo desconectara? Es decir, si yo desconecto este conector de 4 y lo muestro acá, es bastante parecido a este segundo conector de 4. ¿Ven? ¿Se nota que son bastante parecidos? Sí, sí. Sí, son bastante parecidos. ¿Cómo me doy Pero el cuenta? color de cable. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Bueno, por varias cosas. Por un lado, por el color de cables, como dice Miguel, en el caso del de 24 pines siempre van a ser cables de 12 volts, es decir, cables amarillos y negros, y este tiene uno de cada color, uno amarillo, uno naranja y uno rojo, que ahora vamos a ver el tema de los voltajes, que ya lo vimos en la práctica. ¿Se acuerdan que el rojo nos medía 5 volts, el amarillo nos medía 12 y el naranja medía 3,3? En este caso yo tengo cables de 12 volts. Yo acá tengo que esperar a medir 12 volts. Y lo otro que lo puede diferenciar es que cuando sale todo el ramal de cables, ¿sí? Cuando sale todo el ramal de cables, este, digamos, va anexado en la salida siempre al conector ATX, ¿sí? Este de 4 pines. Entonces, no me tendría que confundir. Es decir, jamás de los jamases tendría que conectar este cable a la alimentación directa al CPU. ¿Está bien? Bueno, después vamos a hablar un poco de la alimentación directa del CPU. El tema por ahora es reconocerlo. Si yo lo miro en las imágenes, que tenemos acá, fíjense que el conector es este que se visualiza acá, ¿no? Esta parte, ¿no? Esto sería el conector, el ATX, la alimentación directa al CPU. Fíjense acá en este esquema, que está bastante completo. Yo acá tengo el conector de 20 pines. Si lo visualizo en profundidad es 20 más 4. Y acá tengo el conector de alimentación directa al CPU, que es de 4 pines. ¿Siempre va a tener 4 pines? ¿Siempre va a tener 4 pines este conector? Bueno, la respuesta es que no. De hecho, las evoluciones, las máquinas más nuevas, cuentan con una alimentación directa al CPU de 8 pines. Y que por lo general se pueden separar, por si yo lo quiero poner en una máquina que tenga solamente 4, se pueden separar para trabajar de esta forma. ¿Por qué empieza a suceder esto? Y porque los procesadores empiezan a consumir más, que es algo que vamos a ver ahora en un rato, el tema del consumo. Cada vez que yo tengo un dispositivo más potente, voy a necesitar asignarle mayor cantidad de energía. Y si tengo más dispositivos conectados, también voy a tener que asignarle más energía. Entonces podemos encontrarnos con la alimentación directa al CPU o de 4 pines o, como tenemos acá, de 8 pines. Fíjense que este conector que tenemos acá es un conector de 8 pines. ¿Sí? Yo desarmo ahí, tengo los 4 de un lado y los 4 de otro. Y fíjense que también los puedo unir y de acuerdo a la placa madre que tenga, es ahí como puedo llegar a conectarlo. ¿Vamos con esa idea? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tenemos la otra opción. Entonces vamos a poner que puede ser de 4 pines u 8 pines. Hay una alimentación también directa y que es la alimentación directa a video. La alimentación directa a video puede ser de 6 pines o puede ser de 6 más 2. Que la cuenta es bastante fácil, ¿no? Pero se pone así como que es de 6 más 2 justamente para no confundirlo con la alimentación directa al CPU. Si bien los voltajes son los mismos, la salida de directa a video, cuando se hace el filtrado en la fuente y todo, es distinta
a la que podemos encontrar en la alimentación directa al CPU. ¿Sí? Por eso es que no da lo mismo conectar este que conectar este. Cuando yo hablo de alimentación directa, en este caso tengo uno de 6 pines, fíjense que lo tenemos acá abajo, y este sería el conector de 6 pines. ¿Sí? Creo que se llega a ver. El foco a veces tenemos ahí. Y este sería el conector de 6 pines. ¿Me voy a encontrar este conector en todas las fuentes del mundo? Y la verdad es que no. ¿Sí? O sea, no va a aparecer en todas las fuentes del mundo. De hecho, en la otra que mostramos recién, que tenía 4 pines, no estaba presente. Y no todas las fuentes de alimentación van a tener esta alimentación directa. Por ahí la podríamos poner como un poquito más clarita, ¿sí? Mientras anoto el otro pin. No tan clarita, pero le podríamos cambiar un poquito el color, ¿sí? O sea, la alimentación directa del CPU como que indicando que no siempre va a estar, ¿sí? No siempre va a estar disponible en las fuentes de alimentación. El otro conector bastante conocido hace muchos años es el conector Molex. El conector Molex, fíjense que es este que tengo acá. Sí, es este que tengo acá. Acá tengo otro Molex, acá lo pongo más cerca. Y es un conector que me va a permitir, o que me permitía conectar hace muchos años también, discos rígidos y unidades ópticas. Es decir, que el Molex me va a permitir conectar discos rígidos, vamos a ponerlo así con la abreviatura hard disk, ¿sí? O unidades ópticas, ¿sí? Son los dos dispositivos que me va a permitir conectar. ¿Por qué digo hace mucho tiempo? Porque fíjense que si yo busco un hard disk, ¿sí? Como este es el disco rígido, que es el que almacena información, y si yo miro el conector, si yo miro la forma de donde conectaría el cable de corrientes, estos que tengo acá no tienen ese tipo de conexión, ¿sí? No aparece ese tipo de conexión. Este que tengo acá, sí, tiene acá dibujado un Molex, pero son discos más antiguos. Fíjense que si yo pongo un disco IDE, en este caso, fíjense que esta parte de abajo es la conexión Molex. Esto es la conexión Molex y el conector de la fuente que mostramos recién, es decir, este que tengo acá, que lo pondría de esta forma, se va a conectar en este sector. ¿Sí? ¿Y qué es una unidad óptica? ¿Qué será una unidad óptica? No, esto es ópticas de auto, no tiene nada que ver. Estas lectoras, que pueden ser lectograbadoras, o sea, si leen o si leen y graban, eso depende de lo que va a hacer, y van a leer o van a grabar sobre un medio óptico. ¿Qué es un medio óptico? Un CD, un DVD o un Blu-ray. Son los medios ópticos actuales. En algún momento Toshiba tenía un proyecto de algo que se llamaba HD-DVD, pero nunca funcionó. ¿Sí? Nunca funcionó, que era otro medio óptico. HD-DVD de Toshiba. A ver si tenemos alguno. Sí, o sea, tenía para leer esto y uno tenía los discos en HD-DVD y nunca se impuso como estándar. ¿Sí? Esto le hacía la competencia a lo que era el DVD y después el Blu-ray, pero nunca se impuso como estándar. ¿Sí? Pero las unidades ópticas de CD, de DVD, fíjense que esto sería una lectora o lectograbadora de DVD. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque dice DVD multirecorder. Si graba DVD, lee DVD. Y si graba y lee DVD, va a ser lo mismo con CDs. Esta, por ejemplo, fíjense que es una lectograbadora de DVD y pareciera ser simplemente reproductora de Blu-ray. ¿Sí? Este símbolo es el de Blu-ray. Son los discos que usan, por ejemplo, la PlayStation 4. ¿Conocen lo que es el Blu-ray? Sí, sí. ¿Sí? Es un disco, o sea, si yo lo miro, y lo miro, como digo siempre, a las 7 de la mañana medio dormido, me parece un CD o un DVD, tiene la misma forma,
pero permite almacenar mucha Mejor más, formato. claro, mucha más información y eso me da calidad de imagen, sobre todo en dispositivos grandes, ¿no? Entonces, yo tengo que tener una unidad óptica que también sea de ese formato IDE que decíamos recién. ¿Para qué? Y para que tenga el conector Molex. Miren, tengo un conector Molex acá. Puedo enchufar este que les puse recién y no, ese no entra, ¿sí? O sea, es distinto. Ahora, si miro la unidad óptica de al lado, acá puedo conectar el Molex y pareciera Sí. que tiene los 4 pines que tenemos con el Molex. Las otras conexiones, esta que estamos visualizando recién, es el otro, Power. exactamente, es el otro conector que vamos a utilizar que se denomina SATA Power. Voy a copiar para cambiarle el nombre y fíjense lo que pasa acá. ¿Qué voy a conectar en un SATA, que es Serial ATA Power? Lo mismo que conecto en el Molex. ¿Sí? Es decir, que voy a conectar una unidad óptica, pero ya con este formato. Fíjense que este sería el SATA Power y acá yo tengo el SATA Power. ¿Lo llegan a visualizar ahí? ¿Sí? Bueno, este conector es el que vamos a utilizar para las unidades ópticas y en el caso de un hard disk, vamos a ponerle SATA. Fíjense que el conector va a ser este más grande que tenemos acá. Es decir, esto que tenemos acá va a ser el SATA Power y este va a ser el SATA de datos. En este disco que es más grande, lo mismo. Es decir, no tengo ninguna forma de conectar un Molex ahí. Entonces, ¿de qué depende? Y de la generación del disco y de la generación de la unidad óptica. Algo que tienen que saber es que los discos IDE que tienen conexión Molex y la unidad óptica que tiene conexión Molex ya no se fabrica más. Y en el caso de las unidades ópticas ya se fabrican muy pocas. Las notebooks nuevas o las computadoras nuevas no vienen más con la lectora de CD. ¿Está bien? Es algo que está quedando como en desuso. Acá Gabriel nos dice que él tiene ¿tenés una grabadora de Blu-ray o reproductora de Blu-ray? Es de ahora. Reproductora de Blu-ray, exactamente, sí. Bueno, ¿qué pasa? Creo que lo hablábamos en alguna clase anterior, que hoy con todas las plataformas de streaming de video, por ejemplo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, bueno, alguna más que pueda andar por ahí, todo lo que tenga que ver con ir a alquilar una película, comprar una película, como que ya se perdió un poco. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. ¿Cómo miran las películas o cómo miran ese tipo de formatos? Sí, por ahí, por Netflix, por nosotros también. Sí, Sí, o de YouTube también, o depende claro. del contenido que vayamos a ver. Pelispedia.com, si no. Y hay algunos otros que están interesantes. Ahora no me acuerdo, pero pueden compartir ahí la información. Hay algunas plataformas Claro. donde no hay que pagar y uno puede ver películas interesantes, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de los reproductores, y lo mismo en la música, ¿sí? Los discos ahora, ¿cómo se están lanzando? ¿Cómo se editan los discos de las bandas nuevas? Virtual. Y exactamente, sí, virtual, con las plataformas de Spotify, de Deezer, de Apple Music, digamos, son todas plataformas que permiten editar los discos de esa forma. Yo creo que no me compro un disco, no sé, hace 15 años, no sé hace cuánto, pero no sé ustedes. Sí, yo me he comprado hasta cassette en algún momento, pero digamos, es toda tecnología que está quedando en desuso. Hablando de esta tecnología en desuso, hay un conector más, que es el conector de floppy.
Obviamente que no es floppy mi prima, nada que ver, sino que se denomina así a la disquetera, la vieja disquetera. ¿Sí? Y fíjense que en la fuente nos vamos a encontrar con este conector. ¿Sí? Ese conector va a ser el que vamos a encontrar en la fuente. ¿Qué pasa? No conectamos más una disquetera, pero como es un estándar, ¿sí? O sea, yo ni loco voy a conectar cualquiera de estos dispositivos que tengo acá. Pero como es un estándar, sigue apareciendo en las fuentes, incluso viene en las fuentes nuevas. ¿Sí? El conector de floppy sigue viniendo en las fuentes nuevas. Me gusta aclarar una cosa con respecto al floppy, porque cuando uno hace las primeras prácticas de ensamblar y desensamblar una PC, digamos, hacer todo ese proceso, uno quiere como enchufar todo, ¿no? Uno quiere exactamente enchufar todo. Entonces, algo que sucede a menudo, no siempre, pero a menudo, en el mother hay un conector que sirve justamente para enchufar el ventilador del procesador. ¿Sí? Que es este que tienen acá. ¿Lo llegan a ver? ¿Sí? Acá, bueno, no está conectado. Entonces, esto tiene como una especie de imán con algunos alumnos, bueno, y con otra gente también, ¿sí? Así tiene poderes mágicos. Y uno lo que, si no presta mucha atención, lo que pasa muchas veces es que agarra el conector de floppy, que sería este que vimos primero, y como es bastante parecido, la verdad, fíjense que este de acá abajo sería un conector de ventilador, de cooler, y es bastante parecido al que veíamos recién. ¿Lo ven que tiene algo familiar? Bueno, lo cierto es que cuando yo voy a conectar el ventilador de un procesador, ¿sí? Si yo voy a conectar el ventilador de un procesador, el mother ya tiene energía. Es decir, que esto que yo tengo acá abajo, esto ya tiene energía. ¿Por qué tiene energía? Porque yo ahí voy a enchufar un ventilador y cuando enchufa el ventilador va a tomar tensión de ese lugar, ¿sí? Es decir, toma tensión de ese lugar y va a hacer que el ventilador gire. Esa sería la función de este conector. Ahora, si yo vuelvo nuevamente al conector de floppy, el conector de floppy lo que va a tener es justamente energía. ¿Sí? El conector de floppy que tenemos va a tener justamente energía de la fuente. Fíjense, va a tener 5 volts y va a tener 12 volts. Entonces yo le voy a estar enchufando 12 volts y 5 volts a un conector que ya tiene energía. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se quema? Bueno, es una probabilidad. Lo más probable es que la máquina se dé cuenta antes y diga, bueno, acá alguien medio nabo conectó este floppy donde no va y se apague por precaución y no se queme. Y si tenemos mala suerte, sí se va a quemar. ¿Sí? Pero yo estoy metiendo voltaje a algo que tiene voltaje y voy a hacer un cortocircuito. ¿Sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado. No siempre tengo que enchufar todo en cualquier lugar. Yo siempre tengo que tener en cuenta qué es esto, saber qué es el conector, saber dónde se conecta y colocarlo. Lo mismo con cosas que pueden llegar a quedar desconectadas. Si yo tengo, por ejemplo, 3 conectores de SATA Power, ¿sí? 3 conectores de SATA Power. ¿Para qué servía el conector de SATA Power? ¿Qué conectaba ahí? Para la reproductora de DVD. Puede ser para reproductora de DVD o Para discos. para un disco rígido, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo 3 conectores de SATA Power, pero no me alcanzó para comprarme una reproductora de DVD o no la quise comprar, y tengo un solo disco rígido. Entonces, el disco se va a conectar con un solo SATA Power,
no me respondan una barbaridad. ¿Dónde me meto los otros dos SATA Power? ¿Sí? Alguien se rió ahí, me iba a responder una barbaridad. Bueno, esos dos SATA Power van a quedar desconectados. Es decir, no los voy a estar utilizando y no es que armé mal la máquina o me quedó algo sin conectar. Sí, listo, los aparto, se pondrán con un precinto para que el flujo de aire sea mejor, pero van a quedar sin conectar. No es que siempre tengo que conectar todo. Y lo que tenemos que aprender a diferenciar es qué cosas se conectan, qué cosas no conecto, y eso quedaría reservado para el caso o de que yo compre un segundo disco, o de que compre una unidad óptica, o que compre las dos cosas. Si compro un segundo disco y una unidad óptica, ahí voy a utilizar esos dos SATA Power que me quedaron. ¿Está bien? Bueno, y estos serían justamente los conectores que conectamos acá en el floppy y la disquetera. Bien. Bueno, la idea es conocernos estos conectores, no vamos a tener otros, o sea, todos van a ser así. Más que se sobrecarga, ahí preguntaba, decía Gabriel en el chat, hacemos un cortocircuito. ¿Sí? Así como decía Mauricio, o se nos quema algo, o por precaución se apaga y bueno, nada. El tema es que si la volvemos a prender, seguimos generando un corto. Es decir, hay algo que no vamos a estar haciendo bien. Bueno, vamos a seguir un poco hablando acerca de lo que se conoce como voltajes de salida. Tengan en cuenta que cuando yo tengo cualquier dispositivo electrónico y a ese dispositivo electrónico lo voy a enchufar a la corriente de pared, la corriente de pared utiliza ¿qué tipo de corriente? Alterna. Exactamente, corriente alterna. Y una de las funciones de la fuente que vamos a encontrar es la de rectificar corriente. ¿Qué era la rectificación de corriente? Pasar de alterno a continuo. Exactamente. Entonces yo en la salida de la fuente, es decir, cuando conecto la fuente, obviamente acá voy a conectar 220 volts de corriente alterna. Bastante tensión, tengo que tener mucho cuidado. Pero en la salida va a estar saliendo corriente continua, es decir, todos estos cables, todos estos conectores van a estar enviando corriente continua. ¿Qué voltajes vamos a tener de corriente continua? Si quieren anotamos acá que los voltajes de salida, todos van a ser de corriente continua. Y van a tener una polaridad, como toda la corriente continua, es decir, va a tener un polo positivo y uno negativo. Todos estos voltajes de salida van a ser los siguientes. Voy a encontrarme con un voltaje de 3,3 volts. Fíjense que cada vez que hablo de voltaje, estoy hablando de tensión. Y si en algún momento menciono otra, digamos, otra unidad de medida que va a ser el ampere, voy a estar hablando de corriente. Y cuando trabajemos con la tensión que se mide en volts y con la corriente que se mide en amperes, voy a poder calcular de alguna forma, no nos vamos a meter mucho en ese cálculo, pero podemos calcular cuál va a ser el consumo o la potencia de trabajo, y eso se va a medir en otra unidad de medida que se denomina watts. Son las 3 unidades que yo tengo que más o menos empezar a relacionar y al menos por ahora tener en cuenta de que existen. Yo tengo que prestar atención en el voltaje, que va a ser la tensión. Voy a tener que prestar atención en la corriente, que van a ser los amperes. Y voy a tener que prestar atención a la potencia o al consumo que puede llegar a tener una fuente de alimentación o cualquier dispositivo y que se va a medir en watts. ¿Sí? Eso voy a tener que empezar a trabajar. Bien, el otro voltaje de salida va a ser el de 5 volts y el otro voltaje de salida va a ser el de 12 volts. El voltaje de 3,3 volts va a estar asociado al cable de color naranja y esto va a ser una norma, es decir, todas las fuentes de alimentación del mundo, salvo las HP, IBM o Dell, que pueden llegar a variar un poco, pero después todas las demás del mundo van a tener al cable naranja con 3,3 volts.
En el caso de los 5 volts va a estar asociado al cable rojo y en el caso de los 12 volts va a estar asociado al cable amarillo. Siempre que yo haga una medición, ¿sí? Siempre que yo haga una medición, todos estos colores van a ser de polaridad positiva, los 3. Vieron que en una pila yo tengo una polaridad que dice más y una polaridad que dice menos y que justamente me está indicando qué polo es positivo y qué polo es negativo. Y teniendo en cuenta eso, yo voy a tener que realizar las mediciones siempre, 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 siempre con cualquier cable de color negro. ¿Sí? Es decir, un positivo va a ser el de color y un cable negro me va a cerrar el circuito y va a ser el cable de polaridad negativa. Vamos a abrirlo un poquito más. Ahí está. ¿Sí? Es decir, cuando yo quiera medir 3,3 volts, ¿se acuerdan que lo hacíamos con el tester en la clase pasada? Ponía la punta roja en el color naranja y la punta negra del tester, ¿dónde la ponía? En el cable negro. En el negro. Exacto. Cuando quería medir 5 volts, ¿qué hacía? La punta roja en el cable rojo y la punta negra en cualquier cable negro. Recuerden eso, que todo lo que sea de polaridad negativa o se denomina masa también, está todo interconectado. Entonces yo puedo tomar el negativo de cualquier parte del circuito y después voy midiendo simplemente los positivos. Y lo mismo con el color amarillo. ¿Vamos con esta idea? Sí. Bien. Lo otro a tener en cuenta y que me gusta que lo podamos empezar a visualizar, sobre todo para las notebooks y para algunos monitores, tengan en cuenta que las notebooks y los monitores, o algunos monitores, no todos, suelen tener algo que se denomina fuente externa. ¿Cuál será la fuente externa de una notebook en criollo? ¿Cuál creen que será la fuente externa de una notebook? ¿Se les ocurre? En el chat no hay nada. Se quieren salvar cuando se corte la reunión, así cuando nos volvemos a conectar yo les digo, no, la fuente externa. ¿Cuál creen que va a ser la fuente externa en una notebook? O en una netbook, o en un dispositivo portátil. Me arriesgaría a decir en un celular o en una tablet también. ¿La batería puede ser, profe? No es exactamente la batería.